Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 113 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de los siglos, las civilizaciones humanas de distintas partes del planeta se han desarrollado creyendo que podían igualarse o superar a la naturaleza, evitando pues las catástrofes, ¿no?, que éstas pudieran ocasionarles. Pero está claro que precisamente a lo largo de esa historia hay múltiples ocasiones en las que una civilización próspera y que se estaba desarrollando con toda la felicidad del mundo ha sido arrollada o por lo menos muy perjudicada por un evento catastrófico de la naturaleza que es imprevisible, ¿no? Y no podemos evitarlo. Y si hablamos de catástrofes naturales y hablamos de civilizaciones destruidas, está claro que una de las primeras que se nos vienen a la mente es Pompeya, una ciudad increíble que fue sepultada en el año 79 después de Cristo por la erupción del monte Vesubio, que fue una de las erupciones más famosas de toda la antigüedad. Y bueno, puestos a hablar acerca del Vesubio, de su erupción y de los últimos días de Pompeya, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Fernando Lillo Redonet, doctor en filología clásica y catedrático de latín. ¿Qué tal estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar contigo. Sí, para mí es un placer tenerte aquí siempre. Ya has venido varias veces y siempre es un placer porque nos lo pasamos muy bien, por lo menos yo, y creo que los espectadores o oyentes también. Y precisamente hablando de este tema, sobre Pompeya, creo que tú tienes un libro muy interesante sobre la vida cotidiana en Pompeya, publicado por la editorial Espasa, ¿no? Sí, tengo escrito Un día en Pompeya, que está publicado por Espasa, y es un libro bastante singular sobre Pompeya, porque lo que trata es de contar un poco la vida de los últimos días de Pompeya, pero a través de sus personajes. Es decir, cojo unos cuantos personajes históricos que más o menos existieron realmente y vamos haciendo, siguiendo cómo es su vida cotidiana hasta que al final, pues en la erupción, pues muchos acaban mal o sobreviven. Pero realmente es una cosa bastante novedosa en el sentido de contarlo. No es una novela, pero casi se lee como una novela. Y siempre al final, pues una notita te dice qué es lo que he inventado y en qué me he basado, ¿no? Simplemente para que el lector pueda juzgar por sí mismo, pues un poco eso. Pero con este método así de historia ficcionada, se mete el lector enseguida en la historia de Pompeya, en la apasionante historia de Pompeya y sus últimos momentos. Mm. Una historia apasionante y me ha parecido muy interesante el libro desde que lo conocí porque, pues, ¿no? Cuando hablamos de Pompeya siempre nos centramos en la divulgación histórica, pues, de esto, ¿no? De sus últimos días, de la erupción del Vesubio y dejamos un poco marginada, pues, toda la historia anterior de Pompeya, ¿no? Desde su fundación, su vida cotidiana, etcétera. Y solo nos acordamos de ella gracias a los descubrimientos arqueológicos que afortunadamente son numerosos. Sí, la verdad es que la vida cotidiana de Pompeya, las excavaciones nos dan una visión como nunca hemos tenido. En ningún otro lugar del Imperio Romano afloran los datos tan ricos y tan interesantes como los que afloran en Pompeya. Incluso ahora, fíjate, hace bien poco acaban de descubrir al ladito de Pompeya, en Civita Juliana, unas estancias de esclavos, tal cual como estaban en el día en que las dejaron, ¿verdad? En el que el Vesubio acabó con estos pobres esclavos, pero podemos saber cómo eran sus camas, qué habitaciones tenían, cuántos vivían en cada habitación en ese lugar, es decir, eso nunca antes lo habían descubierto. Por lo tanto, siempre nos está dando nuevas sorpresas sobre la vida cotidiana, una vida cotidiana que muchas veces tiene que ver con la nuestra, porque a los pompeyanos les encantaba ir de bares, ir al anfiteatro, pasear en el foro, es decir,
ir al teatro, una vida, digamos, mediterránea, que en buena medida es la vida mediterránea nuestra, ¿no? Mucha gente cuando pasea por las calles de Pompeya dice, bueno, pues parece que estamos aquí en una ciudad actual, ¿no? Con los mostradores y las barras y, donde se podía tomar algo, en fin, un foro, una plaza pública. Pompeya nos gusta también porque, salvando las diferencias, que hay muchas, nos sentimos como en casa. Mm. Sí, y es curioso, ¿no? Que lo que fue la gran tragedia para ellos, porque murieron, es la gran maravilla para nosotros, porque es una ciudad conservada como ninguna en el Imperio Romano. Claro, resulta paradójico, ¿verdad? Que una desgracia pues haya sacado tanto beneficio para las generaciones posteriores, tanto conocimiento, no solamente arqueológico, porque también hemos encontrado, como sabes, multitud de grafitis y multitud de pintadas en la pared que son documentos de primera mano y que nos hablan precisamente de los sentimientos y de la vida más íntima y más cotidiana, de cosas que ellos ponían ahí, pues como las que ponemos nosotros en las paredes, que no tiene afán de perdurar, que la haces con libertad, con total libertad, pues insultos, declaraciones de amor, noticias de nacimientos, que se me ha perdido un objeto y quiero dar una recompensa para ver si alguien me lo encuentra. Es decir, casi tenemos la mente del romano ahí escrita en la pared. Eso es fundamental. Se han encontrado más de 11.000 escritos de este tipo. Entonces, es algo que no tiene parangón. En otros lugares, como la arqueología no nos ha dado más que unos estratos muy bajos, no conservamos la pared hasta arriba, pues hemos perdido esos datos que también había en cualquier ciudad romana, incluso en las de Hispania, ¿no? Pero en Pompeya se han conservado de una manera admirable. Hmm. Sí, y yo creo que para adentrarnos por primera vez en Pompeya, yo creo que lo primero, ¿no? Antes de hablar sobre la erupción del Vesubio, sería precisamente ahondar un poco en su vida cotidiana, empezando por su fundación. ¿Cuándo fue fundada Pompeya? Bueno, Pompeya es un lugar estratégico, lo primero. Tienes un río, tienes un puerto, hoy el mar está a 1 kilómetro desde lo que es la Pompeya actual, ¿no? Las ruinas actuales de Pompeya, el parque arqueológico, por razones obvias. Pero era una ciudad en la costa, una ciudad en Campania, con un interior muy rico. Es decir, ¿por qué se establecieron en Pompeya? Pues la gente estableció en Pompeya porque el volcán, el terreno volcánico, como bien sabéis también ahí donde estás tú, pues es un lugar muy rico para la agricultura. Entonces, Campania era una llanura pues, y unas colinas, las del Vesubio, que tenían cereales, tenían vides, tenían una gran... Era un lugar con mucha feracidad, muy feraz, muy fértil. Por eso estaban ahí, ¿no? Y ya desde el siglo VIII antes de Cristo ahí se habían establecido los oscos, que era un pueblo itálico primitivo. Parece que ese fue el origen del núcleo de Pompeya, alrededor de lo que sería el foro. Y después, con el tiempo, pues los griegos, que también estaban por ahí, con la cercana Neápolis, nuestra Nápoles actual, los etruscos, todos fueron pasando por Pompeya porque el lugar, ya digo, era estratégico ideal. Después fue conquistada por los samnitas, otro pueblo itálico. En los samnitas, Pompeya con ellos vivió en el siglo II antes de Cristo una de sus épocas más florecientes. Ahí digamos que ya se hizo la trama urbana casi completa, con sus murallas, y era una época, esta del siglo II, de gran prosperidad. Después esta ciudad que se rebeló un poco contra Roma en unas guerras que había, en las guerras sociales, y al final pues acabó siendo conquistada por la fuerza por el famoso Sila, famoso general Sila, en el 89 a.C. y en el 80 a.C. el lugar, digamos que se refundó, pero ya existía, ¿verdad? Ya existía como ciudad en sí, pasó de ser un municipium, un municipio, a una colonia romana, y su nombre era oficial Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Colonia, como su nombre indica, Veneria, dedicada a Venus. Venus es la diosa por excelencia de Pompeya, la vemos en su templo, la vemos en los grafitis, en fin, estaban enamorados de Venus. Y también Cornelia era por Sila, Publio Cornelio Sila,
y Pompeianarum de los pompeyanos. Eh, a partir de la época ya conquista romana, pues la ciudad sigue floreciendo, sigue siendo un lugar muy importante y que vivía sobre todo, ya digo, de la agricultura, de los viñedos, de familias muy ricas, aristócratas, que tenían su residencia en la propia ciudad, aparte que luego podían tener sus villas en las afueras, pero la propia ciudad tiene casas de una riqueza y una categoría enorme, tanto de las familias antiguas, esas samnitas que serían los pompeyanos de toda la vida, como de los nuevos habitantes que vinieron con la fundación de la colonia. Y en esos últimos años de la vida de Pompeya, antes del 79 después de Cristo, ¿cómo era la vida allí cotidiana en Pompeya en el momento, ¿no? Previo, digamos, a su destrucción? Pues mira, hay que hablar primero un poco del Vesubio. No sabemos con seguridad si los que vivían allí eran conscientes de que era un volcán o no, porque en algunos tratados, digamos, de vulcanología romana, antigua, no se cita. Sin embargo, en Estrabón sí que dice que puede ser un volcán. Bueno, el hecho es que hacía 700 años que no había habido ninguna erupción. Entonces, digamos, los pompeyanos sí sentían que había un terremoto de vez en cuando, pero yo pienso que nunca preveyeron que iba a ser una cosa tan grande. Es decir, no es, ellos sabían que el lugar era peligroso, porque en el año 62 después de Cristo hubo un gran terremoto que devastó Pompeya prácticamente, fue muy importante. Y del 62 al 79 podemos ver con admiración que los pompeyanos estaban reponiendo de este terrible terremoto. Tenemos incluso algún relieve que nos muestra el templo de Júpiter como torcido y en un ara que había puesto uno de los habitantes de Pompeya para recordar, digamos, que él había sobrevivido a esa catástrofe. Entonces la Pompeya del 79 después de Cristo debemos imaginarla todavía en recuperación. Habría muchas casas que estarían todavía en obras, que estarían reponiéndose de esa catástrofe. Hemos encontrado ahora recientemente, hace menos de un mes, se ha encontrado en las nuevas excavaciones de Pompeya, pues apiladas las tejas para retechar, ¿no? Incluso en la pared un grafito con anotaciones de los obreros. Es decir, que era una ciudad que estaba reconstruyéndose y una ciudad viva. Siempre dicen, ¿por qué Pompeya salen tantos bares? ¿No? Porque dice, pues madre mía, salen tantos bares, hay casi 300, se calcula unos 300 bares contando con la parte no excavada, ¿no? Se calcula que podría haber unos 300 bares o establecimientos de comida y de alojamiento en Pompeya. ¿Cómo? Para una ciudad tan pequeña, ¿no? Tanto, ¿no? Pues también se piensa que eso es porque había mucho movimiento de obreros, mucho movimiento de carpinteros, de artesanos, que estaban en esta reconstrucción de la ciudad. Desde luego la vida política funcionaba, la vida comercial también funcionaba y ya digo, estaban, el foro pues estaba también en alguna parte que estaría en reconstrucción, pero la ciudad estaba funcionando. Las termas, algo muy importante para los romanos, había algunas que habían sido afectadas por ese terremoto y todavía no funcionaban, otras sí que funcionaban, pero signo de que la ciudad estaba recuperándose y que iba a recuperar su antiguo esplendor es que había unas termas, que ahora llamamos termas centrales, que se estaban haciendo a lo grande. Estas hoy las encontramos en la arqueología, en el parque arqueológico, y no están terminadas, porque justo en ese momento que la estaban haciendo sobrevino la terrible erupción. Pero ellos sabían que era un lugar peligroso. Lo que pasa que, como dice, es un lugar tan fértil que no lo vamos a abandonar. Solo hay que pensar ahora los más o menos 3 millones de habitantes que pueden vivir en toda el área de Nápoles y todo eso, pues siguen ahí, no se han ido a otro sitio. Y el volcán puede volver a explotar, ¿no? Se dice que cada 2000 años o 5000, de 2000 a 5000 años se piensa que vuelve a explotar. La última erupción fue en 1944. No fue como la de Pompeya, pero bueno, Bueno, así que pues no. realmente era, sí, era un lugar donde la vida cotidiana estaba. En mi libro lo cuento muy bien porque yo, la mayoría del libro se refiere
a Un día en Pompeya, a cuando estaban vivos. Después hay un capítulo donde se describe la erupción en detalle, pero lo que me interesaba sobre todo era mostrar a Viva. Entonces tenemos un magistrado que se presenta a las elecciones, un ladrón que va a las termas, vemos todo el ambiente de las termas, una tabernera que está en su local y cómo va viendo, bueno, una prostituta para ver un poco el ambiente del lupanar y todas esas cosas. Tenemos un adorador de Isis, tenemos todo tipo de personajes y de variedades sociales, porque, claro, por qué es importante Pompeya? Porque Pompeya nos abre a la vida no solo de los que nos escribieron las cosas, Cicerón, César, los grandes romanos, los romanos de la clase alta. Aquí tenemos los romanos de la clase, digamos, media, no existía clase media, pero digamos, los romanos los libertos, los que habían sido esclavos y habían cogido su libertad y tenían una cierta autonomía ya en sus comercios, en fin, y también la vida de los esclavos, como te comentaba antes. Tenemos todos los estratos sociales en Pompeya, por lo tanto es un lugar muy rico para conocer la civilización romana. Y ahora, hablando de volcanes, me estás asustando un poco con lo de las frecuencias de erupciones porque, claro, tú sabes que yo vivo en Tenerife. Y en Tenerife que hay el Teide, que Sí, no solo es el pero punto es más fértil, alto de ¿no? toda España, sino que es un volcán también. Ahí lo dejo. Y Bueno, bueno, pero la población está bastante más lejos que en el Vesubio. bueno, no sé yo tampoco qué decirte, pero bueno, El vamos a grueso de la dejarlo ahí. población. El grueso de la población. Y bueno, ¿cómo se vivieron los días previos al inicio de la erupción del Vesubio? Por lo que tengo entendido, el Vesubio estaba, entre comillas, avisando de que iba a erupcionar porque hubo terremotos, ¿no? En esos días previos. Cosa que en la actualidad pues nos habría dado pistas de que iba a erupcionar, ¿no? Pero evidentemente ellos no lo sabían. Sí, hubo algunos terremotos, pero comparados con el que habían pasado antes, pues le debió parecer que no era grave. Hombre, seguramente algunos inquietaría, porque a ver si va a haber uno como el anterior, pero no creo que se imaginaran que fuera a ser tan gordo como luego fue, ¿no? Eh, Terremotos siempre había en la zona, entonces no eran unos signos que ellos pudieran decir, pues nos vamos de aquí porque va a pasar algo muy importante, ¿no? Sino que eran terremotos, pues bueno, en cierto modo, digamos, entre comillas, habituales. Mm. Luego, claro, en el momento en que el 24 de agosto, bueno, después discutiremos si fue el 24 de agosto o no, pero en el momento en que ese día, a la 1 del mediodía, de repente hay una explosión tremenda, empieza a salir del Vesubio una columna de nube que llega hasta los 17 kilómetros de altura, pues ahí ya empezaron a pensar que algo gordo estaba sucediendo porque se hizo una nube como una forma de pino mediterráneo, así una nube amplia, y el viento llevó hacia Pompeya. Lo primero que pasó fue que se oscureció todo. De repente el día se convirtió en noche. Y claro, a la 1 de mediodía pues era muy evidente que no era por la noche. Y muy pronto empezaron a caer pues los lapili, ¿no? La piedra pómez, tal. Yo cuando estoy con mis alumnos tengo una piedra pómez en el aula, se la lanzo, hacen como que la cogen, que es algo muy pesado, dice, ay, pues esto no pesa nada. Digo, sí, pero ahora que te caiga a 50 metros por segundo desde arriba, eso te mata. Mm. Y entonces realmente hubo una lluvia que duró mucho, porque la gente a veces piensa que la erupción de Pompeya fue, ala, como sale en la película, sale la Pompeya, viene la lava y se los come a todos. No, nada que ver eso con la realidad, ¿no? Esto fue a la 1, empezó a llover ese tipo de cosas y bueno, entonces la gente se planteó, bueno, y también se cree que hubo terremotos porque algunos edificios se derrumbaron, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Eh, pues unos dirían, pues nos vamos de aquí, cogemos las cosas, el caos, a coger las cosas que tengas e intentar salir por las puertas de la ciudad, huir, o huir hacia el puerto, o huir hacia otra población cercana de todas las que había, ¿no? Esa es una opción, pues salir corriendo. Otra opción, decir, bueno, esto nos está lloviendo piedras, ¿dónde podemos estar mejor? Pues dentro de nuestra casa. Nos metemos en nuestras casas, estamos a cubierto y no nos pasa nada, ¿no?
Entonces, bueno, esas fueron varias opciones de los pompeyanos. Los que huyeron, bueno, pues hay que decir que de los 10.000, 12.000 habitantes que tenía la zona de Pompeya, pues hemos encontrado unos, de momento, unos, bueno, son números aproximados, ¿no? Unos 1.100, 1.000, casi 1.200 restos humanos, bueno, cadáveres, esqueletos. Por lo tanto, se supone que mucha gente le dio tiempo de huir en ese momento, ¿no? Huir en ese momento. Porque los que se quedaron en las casas no hicieron una buena elección. Porque empezó a caer cada vez más depósito de cenizas, de piedra, pómez, de la pili, y muchos techos cedieron. Y lógicamente la gente que estaba dentro se murió por aplastamiento. Otros techos no cedieron y aguantaron. Pero fíjate que estábamos a la 1 del mediodía del día 24 y todo esto va surgiendo en Pompeya, pasa toda la tarde y llega hasta el día siguiente, hasta la madrugada del día 25. Ahí ya a las 7:30 más o menos del día 25 ya pasa lo que se llaman, bueno, ya hubo antes, pero ahí llegan hasta Pompeya, lo que se llaman las olas de flujo piroclástico. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la nube volcánica que estaba arriba, en lugar de quedarse arriba, de repente se desploma, baja por la ladera del Vesubio y arrasa a su paso todo lo que tiene a una velocidad, a gases tóxicos, 400 grados de temperatura, y ahí ya, en ese momento, en esas olas de flujo piroclástico, sobre todo en la tercera llega casi a Pompeya, la cuarta y la quinta ya arrasan la ciudad, y la sexta ola, pues ya digamos que cubre todo. Entonces ahí ya no tuvieron tiempo de reaccionar. Los que se habían quedado en Pompeya murieron todos, porque eso era imposible sobrevivir. Ahora mismo acaba de hacer una reciente investigación de un español que está en Pompeya investigando los calcos, estos moldes famosos, y dice que la muerte fue por asfixia. Por asfixia del humo, de los gases, de todo. En otros lugares fue por shock térmico, por el calor. Pero aquí en Pompeya, pues normalmente se piensa ahora mismo, por análisis de los restos, que la mayoría era por asfixia. Quien no había muerto de derrumbe de edificios, pues fue por asfixia. Realmente, claro, ahí tenemos uno de los lugares más impresionantes de Pompeya, lo que se llama el huerto de los fugitivos, que es toda una serie de personas, las tenemos allí en el suelo, cada uno en su postura, tal cual como quedaron. Y es uno de los lugares más visitados de Pompeya, y bueno, la gente también va con un poco de morbo para ver, siempre te preguntan, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están estos calcos? Porque realmente es impresionante. Fiorelli, que fue uno de los arqueólogos de Pompeya, en 1864 más o menos, y descubrió que si metía yeso en el hueco que había dejado el cadáver, pues iba a sacar la forma del cadáver. Y así fue. Pero en muchas ocasiones, dentro de estos calcos que vemos en fotografías, documentales o in situ, si vamos allí, dentro hay huesos de persona. Y ahora, bueno, con las técnicas que hay de rayos y tal, se pueden analizar sin tener que romperlos. Y se saben muchos datos, pues el sexo, lo que comen, bueno, todo lo que se pueden hacer los arqueólogos con esos datos. Pero eso fue, pues, impresionante. Verlos es impresionante, ver esta gente que quedó allí en la posición en que tenemos también uno muy famoso que a la gente también impresiona mucho, es un perro que está como atado a una cadena, a un palo, y se está intentando desatar y está el perro ahí como luchando, es impresionante. Otro que es un señor que está en cuclillas con la mano tapada, en fin, hay bebés, en fin, tenemos una gran variedad de calcos que nos hablan de la tragedia en primera mano. Y antes has mencionado que se calcula, ¿no? Que de las 10.000 o 12.000 personas que vivían allí, pues, ¿no? Decías que a lo mejor 9.000 personas o 8.000 personas habían conseguido sobrevivir porque se habían ido a tiempo de Pompeya. Pues
yo quería preguntarte a raíz de esto si hay constancia histórica de personas, ¿no?, que dejaran en textos o lo que fuera que habían sido supervivientes de Pompeya porque habían huido a tiempo. Bueno, no tenemos ningún relato de un superviviente de Pompeya que hubiera estado en Pompeya y que hubiera salido de Pompeya. El relato en realidad nos están contando los restos arqueológicos, Ya. porque tenemos una casa en Pompeya, la casa de Julio Polibio, que murieron en la parte de atrás un montón de personas y podemos saber si eran familiares, si uno podrían ser los amos y otros los esclavos por el desgaste de los huesos. Nos están contando la historia en eso. El único testimonio que tenemos de la época es una carta, son unas cartas de Plinio el Joven. Plinio el Joven es un escritor romano que era sobrino de Plinio el Viejo. Y Plinio el Viejo era almirante en la flota de Miseno, que está en un ladito del Golfo de Nápoles. Y era un naturalista, Plinio el Viejo. Cuando vio, que es el que nos describe, ¿cómo sabemos cómo era la forma de la nube, que era como un pino mediterráneo? Eso nos lo cuenta en la carta Plinio el Joven, porque lo estuvo viendo con su tío Plinio el Viejo. Pero después Plinio el Joven sobrevivió, pero porque no fue. Es decir, Plinio el Viejo, que era el almirante, dijo, vamos a montar una flota de rescate o para poder ver si salvamos a alguien o para ver qué es esto, qué es este acontecimiento. Y se fue con unos barcos. Pero su sobrino Plinio, que era jovencito por aquel entonces, dijo, bueno, yo no voy, me quedo aquí con mi madre, en fin. Entonces él no fue, no pudo ser testigo de primera mano. Después recabó cómo murió su tío, pues por los que le acompañaban. Porque Plinio el Viejo, cuando intentó llegar a Herculano, a Pompeya, pues el agua ya no pudo, no se lo impidió, tuvo que ir a una villa de unos amigos suyos y ahí a la mañana del día siguiente pues bajó a la playa y se asfixió. Hay quien discute si fue porque tenía afección del corazón y la impresión o si fue por asfixia. Hay una discusión. Pero bueno, ahí fue la muerte de Plinio y por eso sabemos eso. Pero Plinio joven fue testigo desde lejos, desde Miseno, pudo ver que todo se oscurecía, pero a él no le afectó directamente. Bueno, después huyeron de Miseno también, por si acaso, y describe un poquito el caos del lugar, pero tampoco le tocó de cerca. Porque, por ejemplo, Nápoles se libró. Nápoles se libró de la erupción y Sorrento, el famoso Sorrento, tampoco fue afectado. Algo de ceniza le llegaría, pero no se derrumbó ni llegó allí el flujo piroclástico ni nada. Entonces, estos lugares fueron importantes también a la hora de acoger a los refugiados, porque acabamos de decir, mucha gente huyó de Pompeya, pero ¿a dónde fue? Pues fue a las poblaciones vecinas, a Nápoles, a Sorrento, a Capua, a Nola, que era otra población, y rápidamente el Estado romano reaccionó. El emperador Tito hizo por sorteo una comisión de excónsules para ver cómo se podía reconstruir el lugar, para ver si podían hacer algo, y también decretó que los que habían muerto sin testamento, esas posesiones de esos muertos fueran a un fondo común para la reconstrucción del lugar. Y a estas ciudades que acogían, digamos, a los refugiados, pues le dio una serie de prebendas y de exenciones para un poco compensar esta afluencia de gente, ¿no? De gente nueva que le había, que le llegaba en ese momento. ¿Qué pasa? Que claro, Pompeya fue sepultada por las cenizas, en algunos lugares de una forma más alta, en otras más baja. Entonces, no sabemos ciertamente si los supervivientes pudieron ir a buscar sus cosas. En algunos sitios, quizá que hubiera menos ceniza, hubieran podido coger algo, pero parece ser que los saqueos fueron posteriores. Eso quedó ahí y no se volvió a reconstruir Pompeya otra vez. Y Herculano, que es una ciudad a 16 kilómetros de Pompeya, mucho menos, porque Herculano quedó sepultada a 25 metros. La suerte de los herculanenses fue también, al principio se encontraron muy pocos cuerpos en Herculano, entonces se pensaba que habían podido huir todos, ¿no? Como en el caso de Pompeya, pues bueno, pues también pudieron huir. Tenemos que pensar para imaginar que nuestros oyentes o los que nos ven lo imaginen un poco, Herculano está justo debajo del volcán. Pompeya está debajo, pero un poquito más a la derecha, y Herculano está justo debajo.
Al principio Herculano, a la 1 de mediodía que decíamos, se libró porque el viento fue hacia Pompeya. Pero después, a la 1 de la mañana, ya del 25, de la madrugada del 25, el viento cambió y cayó un flujo piroclástico sobre Herculano y lo arrasó todo. En 1982, en las excavaciones de Herculano, además Herculano es impresionante porque tú vas a las excavaciones y las cosas están 25 metros por debajo del nivel actual, o sea que llegas a un gran agujero. Y era muy difícil excavar ahí, porque ahí la lava se había solidificado y había que excavar por medio de túneles. Luego podemos hablar un poco de cómo se fue redescubriendo esto, pero era por medio de túneles muy difícil la excavación. Pero ya en 1982 excavaron la zona donde sería la playa y había unas habitaciones abovedadas donde se guardaban cosas de los pescadores o las barcas, y ahí tal sorpresa fue que encontraron nada más y nada menos que 300 cuerpos. Hoy es impresionante porque si vas a Herculano, tiene una reproducción de cómo estaban exactamente cuando los encontraron. No son los auténticos, pero la reproducción es muy fiel y impresiona ver todos esos cuerpos, y además ahí no hay calcos, ahí son los esqueletos, porque ahí el flujo piroclástico fue un shock térmico que la gente quedó totalmente destruida. Y ahí vemos también, han encontrado, incluso le han puesto nombres, uno que llevaba una espada le han puesto que se llama el soldado, una dama que tenía un anillo le han puesto que era una dama rica, claro, luego había otra que estaba embarazada, es decir, nos cuenta un montón de historias y de gente que estaba ahí refugiada, quizá también porque ya era imposible con el mar embravecido a acceder para rescatar a esas personas. Y también en Herculano tenemos algo impresionante que la gente no suele conocer, que es lo que se llama la barca de Herculano. Tenemos una barca de la época romana, todo el casco de la barca conservado, está allí en un pabellón en el Parque Arqueológico de Herculano, y podemos saber cómo era exactamente la barca. Hay una hipótesis que dice que esa barca no era de pesca, que era una barca de rescate de la flota de Plinio el Viejo, que pudo llegar a la orilla, pero ya no pudo salir y quedó allí. Y que este soldado del que hablábamos antes podía ser un miembro de la expedición. Bueno, no estamos al 100% seguros de esas cosas, pero resulta muy atractivo. Desde siempre todos han querido novelar y ponerle voz, ponerle cara, ponerle historia a todos estos gente de estos que murieron en Pompeya y en Herculano. Siempre hemos querido ver la historia de un modo más romántico, ¿no? Y de querer saber pues cómo se llamaban, quiénes eran, qué habían hecho. Y bueno, pues siempre Pompeya ha estado dotada un poquito de imaginación. Yo lo he hecho también en mi libro, pero es una imaginación medida. Hay quien hace una imaginación desmedida. Yo he hecho una imaginación medida diciendo claramente, pues oye, esto es muy bonito contarlo así, pero puede ser o no puede ser. De hecho, sobre el huerto de los fugitivos, pues su descubridor, cuando lo descubrió, inventó una historia para cada personaje. Y bueno, fue una revolución. Cuando apareció el huerto de los fugitivos, cuando apareció, pues salió en National Geographic y contaban la historia y parecía que estabas viviendo los últimos días, uno que era un agricultor, que llevaba no sé qué, bueno, le iban inventando una historia para cada Mm. personaje. Hay cosas que se pueden inventar y otras, pues bueno, es un poquito este atractivo que decíamos que tiene Pompeya. Mm. Sí, un atractivo enorme, porque como te decía, pues es una historia humana al fin y al cabo de destrucción de una ciudad próspera, de multitud de pérdidas de vidas, ¿no? Incluso de reubicación, como tú decías, de los refugiados en otras ciudades, junto a todas las medidas que tuvo que tomar el emperador Tito para poder ayudarles, ¿no? Tanto a los refugiados como a las ciudades que los acogían. Y bueno, para ir acercándonos poco a poco al final del programa, quería que viajáramos un poco en el tiempo, un poco más a la modernidad y habláramos acerca del el redescubrimiento arqueológico de la ciudad de Pompeya. Has mencionado que ¿no? El siglo XIX, eh, me acuerdo, ¿no? En 1864 creo que dijiste, y después, pero las excavaciones siguen hoy en día. De hecho,
hemos mencionado a lo largo de este programa varios descubrimientos recientes. ¿Qué puede resumirnos así sobre el redescubrimiento arqueológico de Pompeya y cuánto queda por descubrir? Sí, vamos a cubrir un poquito ese espacio que nos quedaba entre el momento en que teníamos Pompeya destruida, con algunos que hipotéticamente pudieron ir a recuperar sus pertenencias o a ver si aún podían rescatar a alguien, cosa ya que era imposible, pero hasta que empiezan, hasta por ejemplo 1864 o un poquito por ahí, que ya son unas excavaciones ya digamos más científicas, más modernas, más a nuestro estilo, ¿no? Pues en la época durante ese tiempo siempre se cree que Pompeya se perdió el nombre, no se sabía que era Pompeya, la ciudad, le llamaban la ciudad, la Cività, le llamaban los que vivían allí, la Cività. Y Herculano pues estaba muy profundo y de momento pues no, la gente en la Edad Media, Renacimiento, pasó un poquito desapercibido. Cuando empezó la cosa ya fue en el siglo XVIII. Las excavaciones empezaron en Herculano. En Herculano, antes que Pompeya, se excavó Herculano. En Herculano ya sabían que había un teatro que había intentado excavar por unos túneles porque ya digo que estaba a 25 metros, entonces no podían quitar la tierra, tenían que excavar. Y habían descubierto lo que hoy conocemos que es el teatro de Herculano. Después, en 1738, Carlos VII que es nuestro Carlos III, después va a ser nuestro Carlos III, pero antes de eso fue Carlos VII, rey de Nápoles, entonces había puesto su corte en Nápoles y en esta época le empezaba el gusto por los anticuarios, por las estatuas, las pinturas de la antigüedad. Y él pues ya sabía que en ese lugar había algo, ¿no? Entonces se encargó a un ingeniero, Roque Joaquín de Alcubierre, que siguiera profundizando en Herculano, pero el propósito era más que nada sacar obras de arte para exponerlas en su palacio, ¿no? Para exponer a su palacio, para gozar estéticamente de obras de arte. No había un sistema como ahora, estratigráfico, ¿no? No, ellos iban buscando obras de arte más que buscando un estudio científico. Y empezaron a aparecer bastantes cosas en Herculano. Lo que pasa que este sistema de túneles era muy inestable, era difícil, y le dijeron, pues mira, hay otro lugar que se llama la Civiltà, la Civiltà, y entonces vamos a... Ese es más fácil, porque tiene unas cenizas que las vas quitando, es más fácil, no tienes que hacer esos túneles, está más en la superficie. Dijeron, bueno, pues vamos a probar ahí, ¿no? Y entonces, en 1748, empezaron a excavar en ese lugar que se llama la Civiltà, y empezaron a salir cosas. Al principio no muchas, porque empezaron por el anfiteatro y ese no tenía muchas obras de arte, y se disgustaron un poco. Pero bueno, fueron cambiando a otros lugares y empezaron a aparecer cosas. Y este español, ¿no? De Alcubierre, pensaba que ese lugar era Estavias, que es otra ciudad que hay en el Golfo de Nápoles, que hoy sabemos que está en otro sitio, pero pensaban que era esa. No fue hasta mucho más tarde, en 1763, cuando se descubrió una inscripción romana en la que ya estaba claro, y ya ponía Pompeya, en latín, claro. Ponía Pompeya, era un marco de jurisdicción de Pompeya, y entonces ya se sabía, ya esto es Pompeya. Entonces en ese momento ya supieron que estaban excavando Pompeya. Y a partir de ahí, pues hubo un lapso por las guerras, lo que fuera. A partir de 1860 empezaron ya a excavar sistemáticamente toda una larga serie de excavadores ininterrumpidamente hasta que llegamos a la actualidad. En los últimos años ha habido una gran cosa, porque en 2010 la gestión fue muy negativa y entonces la UNESCO le llamó la atención, le dijo, esto hay que cuidarlo mejor, y entonces hicieron el proyecto Gran Pompeya, que ya se ha terminado, pero ahora siguen, y ha sido como un antes y un después. En el Gran Pompeya han metido mucho dinero, Unión Europea, instituciones, y bueno, pues ahora Pompeya pues es muy disfrutable y empezaron también, habían excavado también en los años 60, 70, incluso 80, 97, pero pequeñas cosas. Sin embargo, hace unos años han excavado ya una región nueva, la Regio Quinta, que está sin excavar. Vamos a ver para que los oyentes se hagan una idea. Pompeya tiene 66 hectáreas
y queda todavía un tercio sin excavar. Así que, ¿cuántas sorpresas nos puede dar Pompeya? Porque queda un tercio sin excavar. Y además ahora, con las nuevas técnicas de excavación, realmente que han excavado 2 casas, pero esas 2 casas las están estudiando desde todos los puntos de vista. Han encontrado grafitis nuevos, han encontrado, pero como si estuvieran recién hechos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Que cuando en las antiguas excavaciones sacaban a la luz las cosas, se las llevaban al museo. Ahora un poco la técnica es dejarlos en el sitio, pero antes era, me lo llevo para el museo. Y además una anécdota que se me ha pasado por alto, en 1943 los aliados bombardearon Pompeya. Bombardearon Pompeya pensando que había un cuartel alemán dentro, que parece ser que no estaba, que estaban en los alrededores, pero no dentro del parque arqueológico, y causaron daños tremendos en un montón de casas de Pompeya. Aún así, claro, las que están ahora mismo abajo, cuando las están excavando ahora, aparecen como si acabaran de aparecer. Por lo tanto, es realmente impresionante lo que se está descubriendo ahora y lo que nos deparará. Van despacio porque ya digo, las técnicas ahora son más tranquilas, más no van a buscar mucho, sino a estudiar bien lo que se va haciendo. Y bueno, pues ya hemos tenido hallazgos extraordinarios. Han salido 2 casas nuevas, ha salido un termopolio, yo prefiero llamarle caupona, vamos, un bar con un mostrador como nunca se había visto antes y con un estado de conservación óptimo. Han aparecido, ya digo, estos que decíamos en la Cività Giuliana, que es un sitio cercano, ha aparecido las estancias de los esclavos, un carro ceremonial que llevaban para las bodas con apliques de bronce que nunca se había descubierto en el Imperio Romano, es un unicum. Es decir, que estamos descubriendo cosas impresionantes. Se están analizando con nuevos criterios los calcos que habían hecho los del siglo XIX, principios del XX, a lo largo del siglo XX. Es decir, es increíble todo lo que todavía nos puede dar Pompeya. Muchísimo. Y para acercarnos ya definitivamente a este final del programa, quería precisamente que nos mojáramos un poco en cuanto a la fecha de la erupción, porque hay un debate. Hay un debate que tú lo conoces, eres consciente, porque tradicionalmente se ha dicho que la erupción del Vesubio fue en agosto, ¿no? El 24 de agosto. Sí, Pero la arqueología, ¿no? Las investigaciones arqueológicas más modernas y algunos expertos pues han señalado que sería más apropiado hablar de octubre, del 24 de octubre, debido a hallazgos arqueológicos relacionados, por ejemplo, con la agricultura y demás, que demuestran que había frutos de otoño o cosas así. Entonces, a lo mejor puedes sí. Hay ponernos un breve resumen, ¿no? De este un debate. breve resumen sobre el estado de la cuestión, pero lo que le Mm, voy a decir lo primero es que no lo sabemos. No mm, sabemos cuándo fue la erupción de Pompeya al 100%. ¿Vale? Eso queda ahí. Hasta mm, que no aparezca un graffiti o un dato arqueológico incontestable que nos diga el año de los cónsules, por ejemplo, que eso mm. sería ya eh, la prueba definitiva. De momento solo hay discusiones. ¿Qué discusión hay? Pues bueno, la fecha del 24 se basa sobre todo en los manuscritos de la tradición manuscrita de esas cartas de Plinio el Joven que habíamos hablado antes, ¿no? Ahí pone 24 de agosto, ¿no? Aunque en otros manuscritos pone otras fechas. Entonces, los que quieren que sea en octubre dicen, no, es que hay manuscritos en los que pone otras fechas. Vale. Pero bueno, parece que en la edición de textos, los manuscritos más fiables ponen el 24. Vale. Discutible, en todo caso. Ahora, ¿qué se aporta para que sea en octubre? Pues uno de los datos es que llevaban ropa de abrigo. Bueno, pero claro, dicen los otros partidarios, ropa de abrigo te vas a poner porque como te caiga una piedra de esas y vayas en plan veranito, no vas a sobrevivir. Y si es de noche, pues igual bajaría temperatura, yo qué sé, hay que protegerse, ¿vale? Argumento contra argumento, ¿no? Después decían, bueno, pues hay frutos secos y tal que no serían recogidos en verano, ¿no? Pero bueno, el contraargumento es, ese fruto ya lo habían recogido antes. Lo hemos conservado carbonizado, pues vete tú a saber cuándo habían recogido, si en ese año o en otro, o en otra fecha. Otro argumento. Hay una moneda de Tito que dice que según la titulatura
eso sería la titulatura es en septiembre. Bien, pues ya hay un investigador que han limpiado la moneda y ha dicho la lectura no es segura y precisamente ahora que hemos limpiado la moneda es en agosto. ¿Vale? Después, otra cosa, por no aburrir tampoco, otra última cosa, que fue la que, digamos, explotó la moda de que sea en octubre. Ha aparecido un graffiti en carboncillo en la pared y dice, y ponían luego todos los medios de comunicación sensacionalistas, ya sabemos con seguridad cuándo fue destruida Pompeya. Pues no lo sabemos con seguridad, porque lo que pone el graffiti nada más que pone 17 de octubre, pero no dice el año. Entonces puede ser de cualquier año. Luego el argumento es, no, es que los grafitis con carboncillo duran muy poco y tuvo que ser del último año. Sí, pero tenemos grafitis de carboncillo del año 70 antes de Cristo. Así que no hay una prueba, digamos, incontestable en la que uno pueda afirmarlo, ¿no? Hay investigadores que, bueno, dicen, bueno, pues yo tengo estos datos, mi hipótesis es esta, yo tengo estos otros, esta es mi hipótesis, pero la cuestión sigue abierta. De todas maneras, yo siempre que surge esta cuestión, digo, bueno, si fuera el 24 de agosto, si fuera el 24 de octubre, digamos que no es una cuestión tan importante como para estar fijándonos en ella, digamos, obcegadamente. Fijémonos más en todo lo que nos está dando Pompeya. Que a lo mejor algún día esa cuestión se resuelve. Fijémonos más en toda la riqueza de conocimientos que estamos recogiendo día sí, día no, porque, bueno, los del parque lo van dosificando porque ellos encuentran cosas todos los días, luego lo van dosificando para que tenga más importancia e ir dándole a cada descubrimiento pues un momento de protagonismo. Pero en cualquier momento están descubriendo cosas porque está ahora mismo en un trabajo ingente en eso, en Pompeya. Por lo tanto, ya digo, Pompeya sigue fascinando, Pompeya va a seguir fascinando y se va a seguir publicando libros sobre Pompeya. Muchos. Nos queda mucha Pompeya, afortunadamente. Y nada, con eso nos quedamos, porque en eso nos quedamos, en que queda mucha Pompeya por descubrir, como tú decías, hasta un tercio de la superficie de la ciudad, y quién sabe si a lo mejor en ese tercio nos encontramos el tesoro de que se encuentra la prueba irrefutable de que fue en tal o cual época. Pero al fin y al cabo será solo eso, un dato, y tenemos que quedarnos con los increíbles tesoros arqueológicos de una ciudad totalmente única en el Imperio Romano. Y con esto, pues, como decía, pues hemos terminado el programa y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Fernando, por haber venido aquí nuevamente a hablar sobre Pompeya, a hablar sobre la erupción del Vesubio, y te lo agradezco infinitamente y espero que te lo hayas pasado bien. Sí, siempre es un placer hablar contigo y poder transmitir este conocimiento, este amor por los clásicos y invito a todo el mundo que se siga interesando por Roma, como esta nueva polémica que hay ahora, este nuevo ¿piensas en Roma mucho? Pues sí, hay que pensar mucho en Roma, hay que pensar mucho en Roma porque en Roma están nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues pensamos en Roma sin saberlo, casi a Sí, diario. sí, de hecho, he visto por ahí, no me acuerdo quién fue ahora, creo que fue Iván Martín, el de Roma Eterna, el que tenía una camiseta que decía, no sé qué, comer, beber, ¿no? Como una checklist que decía comer, beber, respirar, pensar en el Imperio Romano. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias por todo, Fernando, y hasta otra. Pues hasta otra ocasión.